¿Es posible que el lugar donde vivió el Hijo de Dios durante 30 años haya sido olvidado por la historia? ¿Cómo puede ser que Nazaret, el pueblo que respiró cada paso de Jesús antes de su ministerio, haya sido visto como insignificante por siglos? Aún hoy, muchos creyentes no conocen su verdadero significado, sus secretos escondidos bajo siglos de piedra y silencio. ¿Qué revelan las excavaciones sobre la infancia del Mesías? ¿Qué misterios envuelven la cueva donde María recibió al ángel? Este video no es solo una historia bíblica, es un viaje al corazón de la Tierra Santa, donde lo divino tocó lo cotidiano, y donde el polvo de los caminos antiguos aún guarda el eco de un nombre eterno: Jesús de Nazaret. Lo que estás por descubrir cambiará para siempre tu forma de ver esa pequeña aldea olvidada, que fue, en realidad, el crisol del destino del mundo. Bienvenido a Principios que Transforman, el canal donde cada historia bíblica revela verdades que tocan el alma y renuevan la fe. Hoy, viajaremos juntos por las piedras silenciosas de Nazaret, esa aldea humilde de Galilea que fue testigo silencioso del crecimiento del Salvador. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona Nazaret en el Antiguo Testamento? Y que incluso los sabios y rabinos de la época la despreciaban. Sin embargo, fue ahí donde Dios eligió plantar la semilla de la redención. ¿Qué nos quiere decir esto sobre cómo Dios opera en lo oculto, lo sencillo y lo despreciado? En este recorrido responderemos preguntas profundas. ¿Por qué Jesús fue llamado Nazareno? ¿Cuál es el significado profético de ese nombre? ¿Qué han revelado los arqueólogos sobre su infancia? ¿Es posible que su casa haya sido encontrada? Exploraremos los milagros, los rechazos, las promesas cumplidas y las verdades enterradas bajo siglos de fe y Tierra Santa. Si este tipo de contenido enciende tu espíritu, te invito ahora a suscribirte a Principios que Transforman y compartir este viaje con otros que aman la historia sagrada. Este no es solo un video, es una peregrinación del alma hacia los caminos antiguos que aún susurran el nombre de Jesús. Mientras el Imperio Romano expandía su poder sobre Judea y Jerusalén se mantenía como el corazón político y religioso del pueblo judío, existía una aldea tan pequeña que parecía no importar a nadie. Nazaret no figuraba en los textos sagrados del Antiguo Testamento, ni en el Talmud, ni siquiera en los registros del renombrado historiador Flavio Josefo. Para los poderosos de su tiempo, era un punto irrelevante en el mapa. Y sin embargo, en el corazón de esa insignificancia, Dios eligió plantar el mayor de los misterios, la vida oculta de su Hijo. Nazaret, olvidada por los libros y despreciada por los sabios, se convirtió en el primer hogar del Mesías. Allí, Jesús de Nazaret vivió más años que en cualquier otro lugar. Allí caminó, jugó, trabajó, oró, aprendió y esperó. ¿Cómo pudo pasar desapercibida esta tierra que sostuvo al Salvador del mundo durante 3 décadas enteras? Los estudios arqueológicos, como los del profesor James Strange, revelan que en el siglo I, la población de Nazaret no superaba los 480 habitantes. Una comunidad agrícola, de raíces profundamente judías, que vivía del cultivo de olivos, viñedos y cereales. Las casas eran humildes, muchas construidas sobre cuevas naturales, utilizando piedra calcárea, considerada pura por los estándares de pureza del judaísmo. Este material, blanco y resistente, habla no solo de técnica, sino de santidad cotidiana. En esas paredes silenciosas, el joven Jesús vivió su formación humana, no entre reyes ni sacerdotes, sino entre campesinos, artesanos y madres con las manos curtidas por el trabajo. Su entorno no fue una academia de sabiduría ni un templo lleno de incienso, sino la sencillez de una aldea que respiraba expectativa, pobreza
y fidelidad ancestral. El desprecio que Nazaret generaba se percibe claramente en Juan 1:46, cuando Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta no era retórica, era un reflejo del pensamiento colectivo. Nazaret era insignificante, indeseable, un lugar que no producía líderes, ni profetas, ni esperanza. Pero fue precisamente ese desprecio lo que Dios transformó en escenario de redención. Al elegir Nazaret como el lugar donde su Hijo se haría hombre, Dios rompió los esquemas humanos sobre grandeza. No eligió Roma, ni Jerusalén, ni Antioquía. Eligió lo pequeño, lo escondido, lo que nadie quería. Esto no es coincidencia, es revelación. En el reino de Dios la geografía no determina el propósito, es la voluntad divina la que da significado eterno a los lugares, a los nombres y a las personas. Nazaret nos confronta. ¿Cuántas veces hemos despreciado lo pequeño en nuestras vidas? ¿Cuántas veces creemos que Dios solo se manifiesta en lo grandioso, en lo público, en lo espectacular? Y sin embargo, el mismo Jesús, en Lucas 2:51, fue descrito simplemente como alguien que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. En esa sumisión, en ese silencio, en esa vida oculta, se esconde el mayor misterio de todos, el Dios eterno aprendiendo a ser hombre. Durante 30 años, el Verbo encarnado vivió sin milagros públicos, sin discursos multitudinarios, sin gloria visible, y cada paso que dio en Nazaret fue un paso hacia la cruz. Su ministerio empezó mucho antes de predicar, comenzó en su humildad diaria, en su obediencia silenciosa, en su humanidad redentora que se formó en los polvorientos caminos de Galilea. Nazaret fue, es y será un testimonio viviente de que Dios no necesita escenarios espectaculares para escribir historias eternas. Allí donde el mundo no ve valor, el Creador planta semillas de gloria. Allí donde la historia no registra, el cielo susurra propósitos eternos. Y es precisamente por eso que este viaje por los caminos de Nazaret será transformador. Porque al entender cómo Dios eligió este lugar sin fama ni prestigio, también comprendemos cómo puede elegir nuestras vidas comunes para obras extraordinarias. Pero hay algo aún más profundo escondido en esta aldea. Su propio nombre, Nazaret, guarda un secreto profético que conecta las promesas de Isaías con la identidad misma del Mesías. Un brote que nace del tronco de Jesé. ¿Estás listo para descubrir cómo ese nombre fue mucho más que una designación geográfica? Para muchos, Nazaret es simplemente el nombre de una ciudad. Pero en las Escrituras, ningún nombre es casual. Cada palabra hebrea encierra un eco de eternidad, y cada nombre que Dios permite en su narrativa tiene un peso profético. Nazaret, en su raíz más profunda, proviene del término hebreo netzer, que significa retoño, brote, renuevo. Esta palabra aparece en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, netzer, retoñará de sus raíces. Esta profecía, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús, anunciaba que el Mesías surgiría como un brote nuevo del linaje de David. El hecho de que el Salvador fuera llamado Jesús de Nazaret no solo lo identificaba geográficamente, sino que sellaba sobre él una identidad mesiánica con resonancia profética milenaria. Cada vez que lo nombraban así, sin saberlo, proclamaban el cumplimiento de Isaías. Pero el simbolismo no termina ahí. Otros estudiosos señalan que Nazaret también podría derivar de Natzrat, una forma que alude a vigía o torre de vigilancia. Si esto es cierto, entonces Nazaret representa el lugar desde donde se vela, se espera, se aguarda con esperanza. Un pueblo pequeño, sí, pero proféticamente posicionado como atalaya del cumplimiento divino. ¿No es acaso esa la función de María en la historia de la salvación?
¿No fue ella la joven virgen que vigilaba, que esperaba, que aceptó ser el canal por el cual el Verbo se haría carne? ¿Y no fue Nazaret el lugar donde esta esperanza se encarnó, literalmente, cuando el ángel Gabriel anunció la venida del Hijo de Dios? Según Lucas 1:26, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nada de esto es coincidencia, es diseño celestial. Existe incluso una tercera posibilidad etimológica, que Nazaret venga de Nazar, que significa consagrado, separado para Dios. En este sentido, Nazaret sería la ciudad consagrada. ¡Qué extraordinaria paradoja! Un lugar despreciado por los hombres, pero separado por Dios. Mientras el mundo la ignoraba, el cielo la había apartado para el misterio más grande de la historia. Y al llamarse Jesús Nazareno, se consolidaba no solo como el habitante de esa ciudad, sino como el consagrado por excelencia. Recordemos que en Mateo 2:23 se nos dice que José llevó a Jesús a vivir a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Aunque esta frase no se encuentra textualmente en el Antiguo Testamento, es la síntesis de múltiples profecías sobre el siervo humilde, despreciado, pero escogido. Este nombre, Jesús de Nazaret, fue repetido con fuerza en momentos clave del Nuevo Testamento. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo grita: «Yo sé quién eres, el Santo de Dios, Jesús de Nazaret». En Juan 18:5-7, cuando lo arrestan en el huerto, él se identifica como tal. Y en la cruz, el cartel escrito por Pilato proclamaba en varias lenguas: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Juan 19:19. Ese título lo acompañó en su humillación, en su gloria y en su misión. Para los que lo despreciaban, era un sinónimo de su origen humilde. Para los que creían, era la señal de que el brote prometido había nacido. Un nombre que hablaba de cumplimiento, de esperanza, de raíz profética. Al unir su identidad a una aldea sin importancia, Jesús se unía también a todas las personas despreciadas del mundo, elevando su dignidad y revelando que la grandeza divina siempre se manifiesta desde abajo. Al comprender la profundidad de este nombre, entendemos que Nazaret no fue un accidente en la historia sagrada. Fue la cuna de la humildad, el umbral del cumplimiento profético, el lugar donde el cielo descendió silenciosamente a la tierra. Y es justo desde esta revelación que avanzaremos hacia algo aún más tangible, lo que la arqueología moderna ha descubierto bajo las piedras de esta aldea milenaria. Porque si el nombre ya era una profecía viva, ¿qué decir de las huellas materiales que hoy emergen desde el polvo del tiempo? ¿Qué secretos ocultos bajo siglos de tierra confirman que Jesús realmente caminó por esas calles? Durante siglos, los escépticos se burlaron de la existencia histórica de Nazaret. Argumentaban que, al no encontrarse registros en textos antiguos, la ciudad simplemente no había existido en tiempos de Jesús. Sin embargo, el silencio documental no equivale a ausencia. Y la arqueología, con su paciencia de siglos, ha hablado. En 2009, un equipo de arqueólogos israelíes hizo un descubrimiento que estremeció al mundo académico. Una casa de 2000 años de antigüedad fue hallada en el corazón de Nazaret. No era cualquier casa. Estaba fechada en el siglo I, exactamente en la época en que Jesús habría vivido en la aldea. Consta de 2 habitaciones conectadas por un patio central, una cisterna para recoger agua de lluvia y un pozo que habría servido de refugio durante la gran revuelta judía contra Roma. En su interior se hallaron fragmentos de cerámica típica de la región Galilea del primer siglo. Esta no era una maqueta simbólica, sino una evidencia concreta. Nazaret existía y era habitada.
Este hallazgo fue más que una respuesta a los críticos. Fue un puente entre el texto sagrado y la historia tangible. ¿Qué significa que podamos tocar con nuestras propias manos las piedras donde quizás caminó el Mesías? ¿Qué implica que podamos ver la cisterna de donde tal vez María sacó agua? En este lugar no había mármol ni columnas de oro, sino cal y piedra, sudor y barro. El hallazgo arqueológico validó no solo la existencia de Nazaret, sino también la vida diaria de sus habitantes. Cada objeto encontrado, ollas, herramientas, restos de muros, cuenta una historia silenciosa de una comunidad judía profundamente arraigada en su fe y en sus costumbres. Este pueblo, humilde y fiel, fue el escenario donde Dios mismo eligió morar. La arqueología no solo confirmó la existencia geográfica de Nazaret, confirmó la credibilidad del Evangelio. Las características de esta casa son reveladoras. La construcción fue parcialmente excavada en la roca, una práctica común en la época para mantener frescor en los meses calurosos. Su simplicidad era típica de la Galilea rural, y su arquitectura muestra un profundo conocimiento del entorno y de la necesidad de seguridad ante amenazas externas. La cisterna para agua y el pozo refugio revelan la conciencia de peligro y la necesidad de sobrevivencia en tiempos inestables. Todo esto nos ofrece un retrato fidedigno del mundo en el que Jesús creció, un entorno marcado por la resistencia, la precariedad y la devoción. Y aunque no podemos afirmar con certeza que esta casa específica haya sido su hogar, sabemos que era representativa del tipo de vivienda que habitaban las familias galileas, incluida la de José, María y el niño Jesús. El hallazgo fue especialmente importante porque se encontraba a solo metros del actual sitio de la Basílica de la Anunciación, donde, según la tradición, el ángel Gabriel visitó a María. Esto genera un vínculo poderoso entre arqueología y fe. La tierra confirma lo que el corazón ya creía. Desde el siglo IV, peregrinos han visitado ese lugar buscando tocar el misterio de la Encarnación. Ahora, la arqueología respalda lo que la tradición ha sostenido por más de 1600 años. Esta sincronía entre fe y ciencia, entre historia y espiritualidad, refuerza la autenticidad del relato bíblico. No se trata solo de emoción o simbolismo, sino de piedra sobre piedra, de hechos medibles y verificables. Cada descubrimiento en Nazaret nos recuerda que nuestra fe no flota en el aire, sino que tiene raíces que se hunden profundamente en la historia y en la tierra de Israel. La pregunta que ahora se impone es aún más inquietante. Si esta casa revela cómo vivían los habitantes de Nazaret en tiempos de Jesús, ¿será posible que podamos identificar la casa exacta donde él creció? ¿Existen pruebas más precisas, más íntimas, que nos lleven a tocar los muros donde resonó su risa de niño, sus oraciones con María, sus silencios de contemplación? La respuesta nos llevará a un descubrimiento aún más impactante, guiado por la investigación de un profesor de Cambridge que dedicó años a escarbar bajo las ruinas de un antiguo convento. Durante siglos, las calles empedradas de Nazaret ocultaron secretos que la historia apenas empieza a susurrar. Uno de los más intrigantes es la posibilidad de haber identificado la casa donde creció Jesús. No se trata de leyendas piadosas sin fundamento, sino de una investigación arqueológica meticulosa liderada por el profesor Ken Darke de la Universidad de Cambridge. Entre los años 2006 y 2015, Darke y su equipo trabajaron en el sitio del convento de las Hermanas de Nazaret, situado frente a la Basílica de la Anunciación. Lo que encontraron bajo el convento fue extraordinario. Una vivienda del siglo I,
cuidadosamente construida, con elementos que revelan un conocimiento avanzado de la arquitectura de la época y un uso preciso del espacio. Una casa excavada parcialmente en la roca, con escaleras esculpidas a mano, un patio y muros de piedra caliza. El material considerado ritualmente puro para los judíos del primer siglo. Esta vivienda no es cualquier estructura antigua. Las evidencias indican que fue habitada por una familia judía devota que observaba las leyes de pureza. La piedra caliza no era una elección decorativa, sino teológica. La casa tenía un diseño complejo. Contaba con una planta baja habitacional, cámaras de almacenamiento y un nivel superior, posiblemente con una galería o espacio techado. Las escaleras, aún visibles, sugieren una familia que no solo sabía construir, sino que valoraba la durabilidad y la santidad del entorno. Y aquí es donde los datos se tornan inquietantes. La tradición cristiana local, que se remonta al siglo IV, sostenía que en ese preciso lugar había estado la casa de la Sagrada Familia. Las excavaciones bizantinas y cruzadas posteriores habían protegido la zona, indicando su valor sagrado desde la antigüedad. ¿Y si esta estructura, cuidadosamente preservada, fuese realmente el hogar donde Jesús aprendió a caminar? Ken Dark no afirma categóricamente que esta sea la casa de Jesús, pero su análisis arqueológico, histórico y textual ofrece fundamentos sólidos para considerarlo una posibilidad real. Su investigación se basa en datos, no en suposiciones devocionales. El hecho de que los primeros cristianos hayan construido una iglesia bizantina exactamente sobre este sitio y que luego los cruzados hayan edificado allí nuevamente, sugiere que desde los primeros siglos del cristianismo se reconocía este lugar como el hogar de Jesús. Las iglesias antiguas no se construían aleatoriamente, se erigían sobre sitios que los creyentes consideraban sagrados por tradición oral directa o por memoria comunitaria. Si sumamos eso a las características materiales de la casa, el nivel de coincidencia se vuelve abrumador. Imaginemos por un momento las manos de José tallando la madera mientras el pequeño Jesús observa. María cantando oraciones al atardecer, preparando pan con harina molida en piedras como las que aún se encuentran en el sitio. Las risas de la infancia, las enseñanzas del padre, la sabiduría silenciosa de la madre. Todo ello en ese mismo entorno de piedra, de fe callada, de espera profética. Este no es solo un hallazgo arqueológico, es una invitación a entrar en el mundo íntimo del Salvador. Nos acerca no a un trono celestial, sino a una mesa de madera, a una noche estrellada sobre una Galilea olvidada, a una familia que fue tan humana como santa. Esta casa, si verdaderamente fue la morada de Jesús, nos permite redescubrir el misterio de la encarnación no como concepto abstracto, sino como vida diaria compartida entre padres e hijo. Lo que sigue, sin embargo, trasciende lo privado, porque fuera del silencio del hogar, Nazaret fue también el escenario de uno de los eventos más dramáticos del ministerio de Jesús: su rechazo público por parte de aquellos que lo vieron crecer. Si esta casa representa la intimidad de su formación, la sinagoga de Nazaret será el lugar donde el corazón de la aldea se volteó contra él. Una tragedia profética que cumplió escrituras antiguas y que reveló el dolor de ser rechazado por los propios. Nos preparamos ahora para entrar en ese momento oscuro y revelador, donde Jesús, con voz firme, leyó a Isaías y encendió la furia de sus paisanos. Nazaret, la aldea donde Jesús fue criado, no solo fue el escenario de su crecimiento humano, sino también del doloroso rechazo que marcaría su ministerio.
El Evangelio de Lucas nos transporta a ese momento cargado de tensión espiritual. Jesús regresa a su ciudad natal, ya con fama de maestro y hacedor de milagros. Entra en la sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre, y le entregan el rollo del profeta Isaías. Él lo abre, y sus palabras resuenan en las paredes de piedra con una autoridad que corta el alma. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Hasta ahí el asombro. Pero lo que viene después cambiaría todo. Jesús declara: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas 4:21. La atmósfera cambia. La admiración se torna sospecha. La honra se convierte en ira. El pueblo que lo vio crecer, que conocía a su madre, a sus hermanos, a su oficio, no podía aceptar que aquel muchacho de manos callosas fuera el cumplimiento de la profecía. ¿No es este el hijo de José?, preguntaban. Su familiaridad con él nubló su fe. No pudieron ver al Mesías porque aún lo veían como el carpintero. Esta dinámica espiritual es profunda. Cuando creemos conocer demasiado a alguien, dejamos de escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de él. El rechazo de Jesús en Nazaret revela una verdad dolorosa. Lo divino muchas veces se esconde en lo cotidiano, y solo los humildes pueden reconocerlo. Él les recordó que en tiempos de Elías y Eliseo, los milagros no se hicieron para los israelitas incrédulos, sino para extranjeros que sí creyeron. Aquellas palabras encendieron la furia de sus oyentes. El texto nos dice que se llenaron de ira. Lucas 4:28. Lo expulsaron de la ciudad y trataron de matarlo arrojándolo desde un precipicio. Este momento no fue solo un incidente local. Fue un cumplimiento profético. En Marcos 6:4, Jesús dice: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa». El rechazo en Nazaret ilustra el principio eterno de que muchas veces los que más nos conocen son los que menos creen en nosotros. Y para Jesús, este desprecio no fue solo social, sino espiritual. La incredulidad del pueblo limitó incluso el flujo de milagros. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y se maravilló de su incredulidad. Marcos 6:5-6. La fe no es solo un acto de confianza, es una puerta que permite el obrar de Dios. Cuando se cierra por el juicio o el prejuicio, incluso el cielo guarda silencio. Nazaret, la aldea elegida, se convirtió en la ciudad que rechazó al ungido. El lugar donde ocurrió este evento es tradicionalmente identificado con una antigua sinagoga, cuyas ruinas se encuentran bajo la actual iglesia greco-católica de la Anunciación. Aunque la estructura visible hoy es posterior, se cree que se construyó sobre la sinagoga original. Allí, entre columnas y muros desgastados, aún se percibe el eco de las palabras que dividieron corazones. La sinagoga no fue solo un edificio, sino un umbral espiritual. Representó la tensión entre la revelación y la religión, entre el pasado y el cumplimiento, entre lo que esperaban del Mesías y lo que realmente vino a hacer. Nazaret esperaba un libertador político, un Mesías triunfal. Jesús vino como siervo, como sanador, como redentor silencioso, y por eso lo rechazaron. El rechazo de Jesús en su tierra natal fue una herida abierta, pero también una etapa necesaria en su jornada hacia la cruz. Lo preparó para ser desechado por los hombres, como el siervo sufriente de Isaías 53. Su camino de gloria pasaba por la humillación. Su exaltación futura nacería del rechazo presente, y todo comenzó en la sinagoga de Nazaret. Pero incluso en medio de esta escena dramática, otro lugar cercano guarda un secreto de esperanza.
una ciudad vecina donde Jesús realizaría su primer milagro público. Porque mientras Nazaret lo rechazaba, Caná abriría las puertas al milagro. Lo que ocurrió en esa boda no fue solo la transformación de agua en vino, fue el anuncio de un nuevo pacto, una nueva etapa, un nuevo tiempo. A unos pocos kilómetros de Nazaret, en las colinas de Galilea, se encuentra un sitio cargado de misterio y revelación: Caná. Fue allí donde Jesús realizó su primer milagro público, según el Evangelio de Juan. En una boda, cuando el vino se terminó y la vergüenza amenazaba a los anfitriones, María, su madre, se acercó a Jesús con una súplica silenciosa. Él respondió con una frase que aún hoy conmueve y desconcierta: «Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Pero a pesar de esa aparente negativa, Jesús transforma agua en vino. No cualquier vino, el mejor. El milagro no fue solo un acto de compasión social, fue un mensaje cifrado sobre su identidad, un anuncio velado de que el tiempo de los símbolos estaba terminando y el vino nuevo del reino acababa de comenzar a fluir. Este acto, realizado tan cerca de Nazaret, tiene una carga simbólica profunda. Mientras su ciudad natal lo rechazaba en la sinagoga, otra comunidad lo recibía en una celebración. La transformación del agua en vino marca la transición entre la ley y la gracia, entre el rito y la revelación, entre el silencio de Nazaret y el inicio de una manifestación pública. Caná representa el momento en que Jesús deja el anonimato y entra en su misión. Pero también señala la fuerza de la intercesión materna. María, que había vivido junto a él en Nazaret, sabía quién era, sabía de lo que era capaz. Por eso, aunque él dijo que aún no era el momento, ella le dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Juan 2:5. Esta frase no solo impulsó el milagro, se convirtió en una máxima espiritual que aún hoy guía a los creyentes. La arqueología también ha arrojado luz sobre este lugar. Durante décadas, los estudiosos debatieron la ubicación exacta de Caná. Muchos creen que se trata de Khirbet Cana, un sitio al norte de Nazaret que muestra evidencias de asentamiento judío entre el 323 a.C. y el 324 d.C. Allí se encontraron restos de una sinagoga, viviendas y, lo más impresionante, una cueva con un altar y dos grandes tinajas de piedra. Algunos arqueólogos sugieren que estas vasijas fueron veneradas durante siglos como las utilizadas por Jesús en el milagro. Aunque no se puede afirmar con certeza, la tradición cristiana temprana señala este lugar como el auténtico Caná. Su cercanía a Nazaret también lo convierte en un sitio probable, dado que Jesús aún vivía con su familia en esa época y habría viajado fácilmente para asistir a una boda. Este milagro fue el inicio de algo mayor. Juan 2:11 dice: «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». Es decir, el milagro no solo evitó una vergüenza social, fue una declaración de identidad. En la cultura judía, el vino es símbolo de alegría, de pacto, de bendición. Al transformar el agua en vino, Jesús señalaba que Él era el cumplimiento de todo lo anunciado, que el tiempo de los rituales vacíos había acabado y que el reino de Dios se manifestaba en lo cotidiano, en una boda, en una vasija, en una familia. Lo extraordinario se escondía en lo ordinario, como en Nazaret. Y desde ese milagro inicial, su gloria comenzó a brillar públicamente, pero Caná también es un espejo para Nazaret. Ambas ciudades galileas, ambas testigos del inicio de la misión de Cristo, pero con respuestas muy distintas. Mientras unos creyeron, otros se escandalizaron. Mientras unos celebraron, otros intentaron matarlo. Esta tensión entre aceptación y rechazo marca toda la vida de Jesús.
Pero hay algo más que une a estos lugares. Las casas de ambos pueblos fueron construidas sobre cavernas naturales. Este detalle, lejos de ser insignificante, revela mucho sobre la forma de vida en esa región y sobre cómo Dios eligió deliberadamente habitar entre lo rústico y lo escondido. Nuestro próximo destino será precisamente eso: adentrarnos en las estructuras subterráneas de Nazaret para entender cómo vivían sus habitantes y qué significado espiritual puede tener una casa construida sobre la roca. Nazaret no solo se define por su historia espiritual, sino también por su geografía silenciosa y reveladora. En la época de Jesús, muchas de las viviendas de la región no se construían con cimientos modernos ni en terrenos nivelados, sino que aprovechaban las cuevas naturales formadas en las colinas de piedra caliza. Esta práctica era una respuesta inteligente a las condiciones climáticas y topográficas de la Galilea del siglo I. Las casas eran levantadas directamente sobre la roca, y muchas veces incorporaban en su estructura cavidades naturales que servían para almacenamiento, frescura durante el calor extremo, o incluso protección en tiempos de guerra. Este tipo de construcción era muy común entre los judíos pobres de la región, aquellos que, como José y María, vivían de su oficio y de una vida sencilla. Habitar sobre la roca no era una elección estética, sino una necesidad práctica que, sin embargo, esconde una profunda metáfora espiritual. Estas cuevas, lejos de representar precariedad, eran señales de sabiduría milenaria. La humedad natural de las cavernas durante el verano las convertía en despensas naturales, donde se podían conservar alimentos, vino y aceite. Algunas incluso funcionaban como espacios para actividades familiares, trabajo artesanal o descanso. Los arqueólogos que han excavado en Nazaret, como en el sitio del convento de las Hermanas, han descubierto múltiples viviendas construidas con esta técnica híbrida de roca tallada y muros añadidos. Las marcas en la piedra, las escaleras esculpidas y las cisternas excavadas manualmente revelan una cultura profundamente adaptada a su entorno, pero también enraizada en una visión de permanencia. Los habitantes de Nazaret sabían que construir sobre la roca era garantía de estabilidad. ¿Y acaso no enseñó eso mismo Jesús décadas después a las multitudes que lo seguían? En Mateo 7, 24, 25, Jesús concluye su famoso Sermón del Monte con una imagen poderosa. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando el Mesías pronunció estas palabras, hablaba con autoridad no solo espiritual, sino también existencial. Él mismo había crecido en una casa sobre la roca. Su infancia, su adolescencia, su juventud, todo ocurrió dentro de estructuras sólidas, firmes, que resistían tormentas. Es como si su entorno físico hubiera sido una escuela silenciosa para su enseñanza futura. La roca representa firmeza, fidelidad, resistencia. Las cuevas, profundidad, silencio y misterio. Y es en esta combinación de lo sólido y lo escondido donde creció el Salvador del mundo. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre arenas movedizas de opinión o sobre la roca firme de la palabra eterna? Pero más allá del simbolismo, estas casas cueva nos permiten vislumbrar la vida cotidiana de la Sagrada Familia. Imagine por un momento a María cocinando cerca de una entrada de roca, a José tallando madera bajo la sombra de una cueva, y a Jesús, a un niño, observando y aprendiendo en silencio. Los espacios eran íntimos, oscuros, frescos, humildes. No había lujos, pero había propósito. En esas paredes de caliza resonaban oraciones, se contaban historias, se esperaban promesas. Años después,
El eco de esos muros parecería resonar en el huerto de Getsemaní, también ubicado en una cueva. De alguna forma misteriosa, los grandes momentos de la historia de la salvación ocurren en lo oculto. La anunciación en una casa escondida, el nacimiento en una gruta, la resurrección desde una tumba excavada en la roca. Dios no necesita palacios para obrar milagros, solo necesita corazones dispuestos y lugares que acepten ser consagrados. Y estas casas sobre la roca se convirtieron, con el tiempo, en memoria sagrada. A partir del siglo IV, los primeros cristianos comenzaron a identificar y preservar estas cuevas como sitios de veneración. No eran supersticiones, sino expresiones de gratitud y reverencia. Sobre muchas de ellas se construyeron iglesias, conventos y capillas. Aún hoy, bajo la Basílica de la Anunciación, se conservan partes de estas estructuras originales. Cada piedra habla, cada muro susurra una historia. Y es desde esas ruinas vivas que emergió el deseo de los peregrinos, desde tiempos del emperador Constantino, de pisar la misma tierra donde caminó el niño de Nazaret. ¿Qué los movía a venir desde tan lejos? ¿Qué encontraban en esas piedras gastadas por el tiempo? Esa respuesta nos espera en la próxima etapa de nuestro viaje, cuando Nazaret deje de ser solo un lugar de historia y se transforme en un faro espiritual para el mundo cristiano. Con el paso de los siglos, la aldea olvidada donde creció Jesús comenzó a transformarse. Lo que en un principio fue un rincón despreciado por los sabios, se convirtió en una tierra santa para millones de creyentes. Esta metamorfosis histórica comenzó en el siglo IV, tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y el impulso que dio a las peregrinaciones a Tierra Santa. Su madre, la emperatriz Helena, viajó a Israel con la misión de identificar y preservar los lugares sagrados mencionados en los evangelios. Fue en ese contexto que Nazaret emergió como uno de los sitios clave. Aunque ya existía una tradición oral viva entre los cristianos locales, la llegada de la corte imperial permitió que se construyeran los primeros santuarios. Nazaret, antes ignorada, ahora era reconocida como el lugar donde Dios había habitado con los hombres. Uno de los primeros testimonios escritos sobre esta transformación proviene de la peregrina Egeria, una mujer española que viajó a Tierra Santa alrededor del año 383 d.C. En sus crónicas describe su visita a una gran y espléndida cueva en la cual vivió María, donde había sido colocado un altar. Este testimonio no solo valida la existencia de una tradición ininterrumpida sobre la localización de la casa de María, sino que confirma que desde el siglo IV ya se celebraban liturgias cristianas en ese lugar. Los creyentes acudían no solo para ver piedras, sino para tocar el misterio de la encarnación. Nazaret se convirtió en un espacio de conexión entre el cielo y la tierra, entre la historia y la fe, entre el pasado del Evangelio y el presente del alma que busca. La construcción del primer santuario cristiano en Nazaret marcó el inicio de una cadena de edificaciones sagradas que se extenderían por siglos. En el período bizantino, una iglesia fue erigida sobre lo que se creía ser la casa de María. Luego, durante la época de los cruzados, una nueva basílica fue levantada, adornada con arte sacro europeo y protegida por murallas. Aunque muchas de estas estructuras fueron destruidas por invasores a lo largo de la historia, la fe del pueblo cristiano nunca se apagó. Cada reconstrucción fue un acto de memoria, de amor y de esperanza. Hoy, la moderna Basílica de la Anunciación, inaugurada en 1969, se alza como el mayor templo cristiano del Medio Oriente.
Construida sobre los restos arqueológicos de las iglesias anteriores, esta basílica incorpora elementos antiguos y modernos, siendo al mismo tiempo historia viva y celebración contemporánea. Caminar por la Basílica de la Anunciación es adentrarse en un lugar donde los siglos se tocan. En su interior se conservan las ruinas de la casa-cueva que la tradición identifica como la morada de María. Encima del altar principal, una inscripción conmueve a todo peregrino. Verbum caro hic factum est. Aquí, el verbo se hizo carne. No se trata de una metáfora poética, sino de una afirmación teológica radical. En ese preciso sitio, según la tradición y la fe de millones, el ángel Gabriel pronunció su saludo y María dijo su sí. Nazaret no solo fue el hogar de la infancia de Jesús, sino el útero espiritual del cristianismo. Allí comenzó todo. Allí la eternidad se encarnó. Allí la humanidad recibió su redención en forma de promesa. Pero esta transformación de Nazaret en centro de peregrinación no es una simple cuestión histórica. Tiene un mensaje actual. Cada año, miles de personas de México, España, Estados Unidos y otras partes del mundo visitan Nazaret, no solo como turistas, sino como buscadores de sentido. Ellos caminan por las mismas colinas, tocan las mismas piedras, oran en las mismas cuevas. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo acelerado y ruidoso, Nazaret sigue siendo un susurro de eternidad, un recordatorio de que Dios habita lo pequeño, lo escondido, lo sencillo. Y mientras muchos caminan por esa ciudad con cámaras y mapas, otros la recorren con lágrimas en los ojos, sabiendo que están pisando Tierra Santa. Pero esta historia aún no termina. Porque Nazaret guarda otro secreto. Las ruinas de una iglesia bizantina perdida que tal vez fue construida sobre la misma casa donde creció el Hijo del Hombre. ¿Qué verdades quedaron escondidas bajo los escombros del tiempo? Bajo las capas de piedra y siglos de silencio, Nazaret continúa revelando secretos que transforman nuestra comprensión de la historia sagrada. Uno de los hallazgos más fascinantes de la arqueología moderna es la evidencia de una iglesia bizantina del siglo V o VI, construida sobre lo que se cree fue la casa de la Sagrada Familia. Estas ruinas, redescubiertas en excavaciones modernas en el sitio del convento de las Hermanas de Nazaret, ofrecen un testimonio silencioso pero poderoso de que los primeros cristianos veneraban este lugar como auténtico. A diferencia de otras basílicas levantadas con esplendor imperial, esta iglesia fue construida con humildad, casi como queriendo imitar el espíritu de la casa sobre la cual se alzaba. Los fragmentos de mosaicos, columnas caídas y muros semienterrados nos hablan de un tiempo donde la fe no era tradición institucional, sino memoria viva. La existencia de esta iglesia fue documentada en un texto crucial, de Locis Sanctis, los lugares sagrados, escrito en el año 670 d.C. por Adomnan de Iona, un abad irlandés que recopiló las memorias del obispo Franco Arculf, quien peregrinó a Tierra Santa. En su relato, Arculf describe dos grandes iglesias en Nazaret, una de las cuales se erguía sobre la casa de José y María. Aunque por siglos esta información fue considerada más piadosa que precisa, las excavaciones recientes han validado varios elementos de esa descripción. Las bases de columnas, alineaciones arquitectónicas y fragmentos de yeso decorado coinciden con los estilos litúrgicos de la época bizantina. Lo que parecía leyenda se transforma así en testimonio arqueológico, y una vez más, Nazaret se revela como un umbral donde lo histórico y lo divino se tocan. Este hallazgo es profundamente significativo porque demuestra que los cristianos de los primeros siglos no olvidaron la geografía de su fe.
Mientras el mundo romano colapsaba y nuevas potencias surgían, los discípulos de Cristo seguían acudiendo a los lugares donde el Verbo se hizo carne. No por nostalgia, sino por convicción. Sabían que la fe no flota en abstracciones, sino que se encarna en lugares, en personas, en memorias preservadas. La iglesia bizantina sobre la casa de Jesús no fue solo una construcción arquitectónica. Fue una afirmación de que la vida cotidiana del Mesías era tan sagrada como sus milagros. Que su infancia, sus silencios, sus juegos y su obediencia también merecían ser recordados, venerados y proclamados. Esta visión integral de la vida de Cristo es una enseñanza para el mundo moderno. Cada etapa de nuestra existencia, cuando es vivida en fidelidad, se convierte en altar. Además, las iglesias bizantinas eran construidas con una precisión espiritual notable. No se colocaban sobre cualquier terreno, sino que seguían criterios simbólicos y geográficos transmitidos por las comunidades locales. En el caso de Nazaret, la tradición oral había preservado durante siglos el sitio exacto de la casa de María. La iglesia se construyó justo encima y posteriormente fue protegida por otras estructuras religiosas. Lo que hoy vemos como ruinas dispersas, en realidad forma parte de un diseño divino. Piedra sobre piedra, oración sobre oración, generación tras generación. Cada reconstrucción era un acto de resistencia contra el olvido, una respuesta a la voz que dijo, «Haced esto en memoria de mí». Y aunque los imperios pasaron, los muros caídos, aún hoy, siguen proclamando que Dios habitó entre nosotros. ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? Que la fe no es una idea sin raíz, que creer en Jesús de Nazaret es también creer en una historia que puede ser pisada, excavada, tocada. Que bajo los escombros de los siglos aún se encuentran huellas del Verbo, y que tú y yo no somos solo herederos de una doctrina, sino caminantes de una memoria viva. Pero hay un capítulo más que completa esta travesía. Las evidencias de que Nazaret fue habitada continuamente desde tiempos antiguos, incluso antes de Jesús. Una continuidad histórica que refuerza la autenticidad de todo lo que hemos explorado hasta ahora. ¿Qué nos dicen los silos, las inscripciones, las herramientas milenarias? ¿Cómo se conecta el Nazaret del Antiguo Testamento con el del Nuevo? Prepárate para descubrir las raíces más profundas de esta Tierra Santa. Una de las objeciones más frecuentes de los escépticos a lo largo del tiempo ha sido la supuesta invención de Nazaret como pueblo durante el periodo del Nuevo Testamento. Argumentaban que, al no figurar en textos del Antiguo Testamento o en los escritos de Josefo, Nazaret no existía realmente en tiempos de Jesús. Sin embargo, la arqueología moderna ha desmentido de forma contundente esta hipótesis. Excavaciones realizadas en las últimas décadas revelaron que Nazaret no solo existía antes del siglo I, sino que había sido habitada de manera continua desde la Edad del Bronce, entre 200 y 1500 a.C. Se han encontrado restos de cerámica, silos para grano, herramientas agrícolas y hornos rudimentarios que atestiguan una vida agrícola establecida. Esta continuidad habitacional demuestra que Nazaret fue un asentamiento real, activo y profundamente enraizado en la tierra de Galilea desde tiempos remotos. Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en 1962, cuando se descubrió una inscripción en mármol en Cesarea Marítima que mencionaba explícitamente a Nazaret. Esta inscripción, datada del siglo III, representa la primera mención extrabíblica del pueblo. Fue un golpe decisivo contra los críticos, pues demostraba que Nazaret era reconocida como una localidad existente al menos 2 siglos después de Cristo, con una comunidad cristiana establecida.
Además, el hallazgo incluía evidencia de prácticas judías y cristianas entrelazadas, lo que refuerza la narrativa bíblica de una comunidad que no solo existía, sino que también preservaba la memoria del Mesías. Con esta pieza de mármol, la arqueología no solo respondió a la duda histórica, validó la continuidad espiritual de Nazaret como lugar de encuentro entre la historia y la promesa divina. Pero las evidencias no terminan ahí. Excavaciones en diferentes puntos de la ciudad revelaron restos de la Edad del Hierro, 1500-586 a.C., incluyendo herramientas, molinos, canales de irrigación y restos de viviendas antiguas. Estos artefactos demuestran que Nazaret no fue una invención posterior ni un símbolo literario. Fue un pueblo con familias, con trabajo, con rutinas sagradas. Su aparente insignificancia en los textos antiguos no refleja su inexistencia, sino su humildad. Era tan pequeña y apartada que simplemente no llamó la atención de los cronistas. Sin embargo, fue precisamente esa irrelevancia lo que la preparó para ser el escenario perfecto para el inicio del mayor acto de amor en la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Porque Dios no elige lo grandioso, sino lo dispuesto. No busca fama, sino fidelidad. Nazaret fue y sigue siendo un testimonio viviente de la forma en que Dios actúa. Cada capa de tierra removida, cada fragmento de vasija encontrado, cada muro reconstruido, es un susurro de eternidad que nos dice: aquí el Verbo vivió entre nosotros. Y es precisamente por esa continuidad habitacional, desde los días de los patriarcas hasta el presente, que Nazaret se convierte en una señal profética de lo que es la fe cristiana. Una historia encarnada, viva, enraizada en la realidad. No creemos en un mito, sino en un Dios que pisó la tierra, que respiró el aire de Galilea, que habló con acento de aldea. Cada rincón de Nazaret confirma que la fe cristiana es inseparable de la historia. Y así llegamos al fin de este recorrido histórico, arqueológico y espiritual por la tierra que vio crecer al Salvador. Pero aún queda un cierre que dará sentido a todo o que vimos. Porque Nazaret no es solo un lugar que existió, es un llamado para nosotros hoy. Un recordatorio de que Dios habita en lo escondido, en lo fiel, en lo despreciado, y que todavía hay caminos antiguos que guardan secretos para los que se atreven a buscarlos. ¿Qué significa para ti saber que el Hijo de Dios vivió en una aldea tan humilde? ¿Qué te dice eso sobre el lugar que Dios eligió para encontrarse contigo? Nazaret no es solo un punto en el mapa, es un eco eterno del misterio de Dios entre los hombres. A través de cada descubrimiento, cada ruina, cada piedra tallada por manos humildes, pudimos reconstruir los pasos ocultos de Jesús antes de su ministerio público. Desde su infancia en una casa excavada en la roca, pasando por su formación en el silencio, hasta su doloroso rechazo en la sinagoga, Nazaret revela que la redención comenzó no en el templo de Jerusalén, sino en una aldea pequeña y despreciada. Allí, el Creador aprendió a obedecer. Allí, el Hijo Eterno creció bajo la mirada amorosa de María y José. Allí, el reino de Dios se gestó en el anonimato. Las evidencias arqueológicas nos confirmaron que Nazaret existía mucho antes del nacimiento de Cristo y que fue habitada continuamente a lo largo de los siglos. La inscripción en mármol hallada en Cesarea, los restos de viviendas, los silos, las iglesias bizantinas perdidas, todo nos habla de un lugar real, tangible, histórico. Un lugar donde la fe no es solo creída, sino vivida. En cada rincón, el polvo guarda el susurro del Verbo hecho carne. Y hoy, peregrinos de todo el mundo siguen recorriendo sus caminos no para ver ruinas, sino para reencontrarse con la raíz de su fe.
Nazaret nos enseña que no necesitamos títulos, fama ni grandeza para ser elegidos por Dios. Solo necesitamos estar disponibles. Así como el brote de Isaías surgió de una raíz humilde, así también nuestra transformación comienza en lo oculto. Tú, que tal vez te has sentido insignificante, invisible, pequeño ante el mundo, recuerda, Dios siempre elige lo que el mundo desecha para revelar su gloria. Nazaret fue despreciada por los hombres, pero abrazada por el cielo, y ese mismo cielo hoy te llama a ti. Si este viaje te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal Principios que Transforman, dejar tu comentario con la frase «Yo creo en el poder de la historia de Jesús», darle like al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que Dios habita en lo sencillo. Juntos podemos llevar este mensaje a más corazones sedientos de verdad y esperanza. Que cada palabra aquí compartida haya avivado en ti el deseo de caminar como peregrino por los antiguos caminos donde Jesús dejó huellas eternas. Y que, como Nazaret, tu vida se convierta en un lugar donde Dios pueda habitar.